Hola amores, ¿cómo estáis? Ojalá estéis todos muy bien. Empezamos hoy el capítulo 15 de nivel básico 2. El texto que vamos a leer se llama Los tiempos están cambiando. Adela tiene 35 años y vive con su hija de 6 años, Ángela. Trabaja en casa como diseñadora de páginas web y dice que no necesita marido. Su madre no entiende que los tiempos están cambiando, no comprende la vida de su hija. ¿Por qué no busca marido? Según Adela, es muy simple. El hombre de su vida no existe. Existen solo los hombres de su vida. No es fácil estar siempre con la misma persona. Cuando tiene un compañero es feliz y su hija también, pero no lo necesita. Ella es independiente y autosuficiente. Como muchas otras mujeres de hoy en día, Adela no quiere casarse. Ángela tampoco echa de menos a su padre. Pasa todos los fines de semana con él y con su madrastra. Las madrastras ya no son malvadas como en los cuentos. La madrastra de Ángela es una más de la familia, como el abuelo, la abuela, el tío o un hermano. La vida de Adela es muy normal. Como casi todos, trabaja y cuida de su hija. Pero a veces todavía es difícil explicar su situación a otras personas. Su hija tiene el mismo apellido que ella y no el de su padre. No está casada y el padre de Ángela no vive con ellas. Él está casado con otra mujer. Una y otra vez tiene que repetir que no está casada, divorciada, ni siquiera viuda. Está soltera y tiene una hija. Adela no es la única. Cada día hay más mujeres en esta situación. Lo extraño es que todavía hay gente que no lo entiende. Pues este texto es un texto que viene de un sitio que se llamaba parlo.com. No sé si todavía existe porque como dije es un texto antiguo, mi material es muy antiguo, del inicio de los años 2000. Entonces pues a ver, pero ya dijo aquí la referencia, ¿no? Vamos a ver entonces algunas cuestiones de vocabulario. En el primer párrafo tenemos aquí entonces los tiempos están cambiando, se están transformando, ¿no? Y ahí creo que no hay ningún problema respecto a vocabulario en el primer párrafo, ¿no? Ahí tenemos aquí en el segundo párrafo. Según Adela, es muy simple. Siempre hay que tener en cuenta que la palabra simple en español así se escribe. Si no hay una S en el final, porque tenemos singular y plural. Una cosa simple, varias cosas simples. ¿Sí? Simple es sinónimo de sencillo o sencilla. ¿Sí? Pues en el tercer párrafo tenemos aquí. Ángela tampoco echa de menos a su padre. Pues echa de menos es una expresión. La expresión echar de menos significa sentir falta de alguien o extrañar a alguien. Extrañar a una persona, sentir falta de una persona o echar de menos a una persona es sinónimo. Tenemos una palabra para esto en portugués que es una palabra única que define este sentimiento, esta sensación tan a veces dolorosa, ¿no? Pero que es cuando no tenemos junto a nosotros a una persona que queremos mucho, ¿sí? O pues a un animal o a alguna situación que deseamos tener de nuevo, pero no es posible. Por ejemplo, un ejemplo práctico, yo tenía una gran amiga, pero el pasado año ella ha fallecido. Entonces hoy día la extraño mucho, la echo de menos, siento mucho su falta. ¿Sí? ¿Está claro? En portugués tenemos una palabrita para esto que existe en portugués y muy pocos otros idiomas. Sí, en portugués solo hay esta palabra para este sentimiento. Y por supuesto es no solamente por la muerte, pues cuando no podemos tener algo por varios otros motivos, no solamente porque alguien se muere, ¿sí? Pero cuando no tenemos cerca a nosotros aquello que queremos. Entonces echamos de menos a aquella persona, ¿sí? En este caso aquí, Ángela no echa de menos a su padre porque pasa todos los fines de semana con él y con su madrastra, ¿sí? Madrastra, así se dice en español, ¿sí? Entonces, la madrastra de Ángela es una más de la familia como el abuelo, la abuela, el
tío o un hermano, pues varios parientes ahí que vamos a explicar enseguida. La vida de Adele es muy normal, como casi todos trabaja y cuida de su hija, pero a veces, cuidado con esta expresión, en portugués tenemos una letrita más ahí, en español no, es a veces, ¿sí? Está correcto así. Todavía es difícil explicar su situación a otras personas. Todavía tiene en español el sinónimo aún. Aún es difícil explicar, todavía es difícil explicar su situación, ¿sí? Entonces, su hija tiene el mismo apellido que ella. Ojo, apellido es palabrita conocida y es un falso amigo en portugués y español, pero es vocabulario de nivel básico 1. Apellido es el nombre que viene, ay, perdón por la moto, ¿vale? Apellido es el nombre que viene de nuestra familia. Entonces, por parte de la familia de mi madre recibo un apellido, por parte de la familia de mi padre recibo también un apellido y pues tengo mi nombre que es Erika y tengo mis apellidos por parte paterna y por parte materna, ¿sí? Entonces esos son los apellidos, ¿sí? Cuidado, ¿sí? Pues no está casada y el padre de Ángela no vive con ella. Él está casado con otra mujer y entonces Adela está soltera. Mira, el padre de Ángela está casado, la madre de Ángela está soltera. En español es muy usual que digamos para los estados civiles que estoy casado, estoy soltero, estoy divorciado, estoy pues. ¿Por qué? Porque son cosas que se pueden cambiar. Entonces, hoy estoy soltera, pero puedo que dentro de algún tiempo yo esté casada, ¿sí? Entonces, eso es algo que puede cambiar. Por supuesto, en algunas regiones se dice también que soy casado, soy soltera, pero es muy usual que digamos estoy. En portugués lo más usual es que digamos que soy, ¿sí? Pero normalmente en español estamos para cosas que podemos cambiar y somos para cosas que no podemos cambiar tan fácilmente. Por ejemplo, yo soy brasileña y pues como no tengo otra nacionalidad, seguiré siendo brasileña, ¿sí? Entonces es algo que puedo decir que soy, pero estoy casada, estoy soltera, esto entonces es algo que se puede cambiar, ¿sí? Ahí tenemos entonces que no está casada, divorciada, ni siquiera viuda. Viuda, ¿qué será viuda? Vamos a ver, adelante ahí, ¿ya? Pues está soltera y tiene una hija. Ahí viene la última frase. Lo extraño es que todavía hay gente que no lo entiende. Lo extraño en este caso, aquí sí, lo extraño, lo curioso, lo raro, lo inusual es que hay gente que no comprende que este estilo de vida es cada vez más común. Entonces aquí en este caso, extraño tiene el mismo sentido que en portugués, ¿sí? Pero en la expresión cuando extrañamos, vaya otra moto, cuando extrañamos a una persona, ahí decimos que sentimos su falta. Ahí no tiene ninguna relación con algo extraño o algo raro, ¿sí? Entonces cuidado porque hay diferencias de sentido para cada situación. ¿Vale? Pues si algo no está claro aquí del vocabulario, por supuesto hay que buscar al diccionario como siempre. Sí, siempre dejo en la descripción del vídeo el enlace para el vocabulario, el diccionario de la RAE, ¿no? Que es un diccionario online, así como también siempre dejo la apostilla para quienes quieran descargarla, ¿sí? Pues tenemos aquí entonces la interpretación del texto y esta interpretación para los alumnos que tienen clases conmigo en otras medias. Ya sabéis, vamos a corregir este ejercicio en la clase de correcciones, ¿no? Y para los alumnos que no tienen clases conmigo en otras medias, si queréis dejar aquí en los comentarios la respuesta a estas preguntas, será un placer y las corrijo siempre que posible. Pues seguimos entonces para el vocabulario de este capítulo que se refiere a los parientes. Pues muy bien, vamos a ver entonces cómo se llaman los parientes en gran parte de los países hispanohablantes. Mira, el marido, la mujer, el esposo y la esposa utilizamos igual en portugués y español, ¿sí? El padre y la madre son las personas que me dieron la vida, las personas que me generaron son mis padres, ¿sí? Mi padre y mi madre. Pues si tengo un padre y una madre, significa que respecto a ella soy su hija.
Entonces soy la hija de mi madre, la hija de mi padre, ¿sí? La hija y el hijo. Y si ellos tienen más de un hijo, estos hijos son mis hermanos. Si mi padre y mi madre directamente tienen varios hijos, los hijos que tienen son mis hermanos, ¿sí? Entonces, hermano y hermana, muy semejante. Entonces, ahí a portugués y español las palabritas son semejantes, ¿no? Y ahí viene el abuelo y la abuela que estaba en el texto, ¿no? El abuelo es el padre de mi padre o el padre de mi madre. Y la abuela es la madre de mi padre o la madre de mi madre. Son mis abuelos, ¿sí? El abuelito, la abuelita, ¿sí? El nono, la nona. Pues hay un montón de palabras cariñosas, ¿sí? Para usar respecto a los abuelos, ¿sí? Hay también yaya, que se puede utilizar, yayo también se puede. Son algunas palabritas cariñosas que se refieren a abuelo y abuela en variados países, ¿no? Y ahí tenemos, por supuesto, el bisabuelo, la bisabuela, ¿sí? Porque ahí sería una generación más, tatarabuelo, tatarabuela, trisabuelo, trisabuela, pues utilizamos también algo muy semejante en portugués, por lo menos en Brasil, ¿sí? Y pues, si tengo abuelos, significa que soy nieta, ¿sí? El nieto y la nieta de los abuelos, semejante a portugués también. Bisnieto, bisnieta, también lo utilizamos en portugués. Llegamos entonces aquí al tío, al primo, al sobrino, que son palabras muy semejantes en portugués y español, ¿sí? Tío lleva tilde, en portugués no utilizamos con tilde, ¿no? Y sobrino y no con otra palabra, no con otra letra, ¿sí? Sobrino y sobrina. Entonces, tío, tía, primo, prima, sobrino, sobrina. Muy semejante en portugués y español. Ahí tenemos entre paréntesis carnal y segundo. Pues carnal y segundo se refiere a cómo estamos relacionados en la proximidad, en cuánto se acerca de nosotros este grado de los parientes. Entonces, por ejemplo, si tengo un tío carnal o un primo carnal o un sobrino carnal, es directamente relacionado a mí. Mi tío, hermano de mi madre o hermano de mi padre directamente, es mi tío carnal, ¿sí? Mi primo, que es hijo de mi tío o de mi tía carnales, también es mi primo carnal, ¿sí? Y mi sobrino, que es el hijo de mi hermana o de mi hermano, mi sobrino o mi sobrina, también son carnales, ¿sí? Entonces es un término que no todos los países adoptan, pero es la idea de que es una proximidad muy grande, que están muy cerca de mí estas personas. Cuando decimos segundo, podemos decir de dos formas diferentes. Eso es muy curioso porque por lo menos aquí en Brasil, hay dos formas, por lo menos que yo conozca, para designar los parientes, para que podamos comprender los grados entre los parientes. Entonces, si tengo en mi familia los hijos de mi primo, serían mis primos segundos porque están en una segunda generación. ¿Sí? Y si tengo los tíos de mi madre, por ejemplo, serían también mis tíos segundos porque están una generación por encima. Entonces decimos segundo, tercero para generaciones más abajo o para generaciones más por encima de la mía. Pero también existe esto relacionado a la parte lateral. Entonces los hijos de mis primos directos serían mis los hijos de mis sobrinos directos serían mis sobrinos nietos. Pues una confusión, ¿sí? Entonces, ¿cómo solemos utilizar? Depende del país, depende de la región, para decir entonces que estamos lo más simple para comprender es que segundos serían, por ejemplo, mi sobrino segundo sería el hijo de mi sobrino. Mi sobrino tiene un hijo, sería mi sobrino segundo, ¿sí? Pero también puede ser mi sobrino nieto, ¿sí? Porque es el hijo de mi sobrino. Pues un montón de maneras posibles, ¿vale? Eso depende de la forma con que se entiende la familia. Existe entonces esta forma canónica, que era una forma antigua relacionada al cristianismo, que se lee la familia como primero, segundo, tercero, ¿sí? De los parientes, entonces carnal, segundo, tercero, cuarto, sería de acuerdo con las generaciones, ¿sí? Pero también para decir nietos, bisnietos, trinietos, y ahí también se relacionan primos, nietos, primos, trinietos, pues
una confusión, que es la forma legal en algunos países. En España, entonces, también se adopta esta forma legal, ¿sí? Pero la forma canónica sigue existiendo. Vale, si alguien tiene alguna curiosidad respecto a esto, es solo buscar en Google, solo googlear ese tipo de cosas, que hay un montón de material respecto a esto y es muy interesante. Pues, seguimos. El sobrino y la sobrina, entonces el cuñado y la cuñada, y ahí tenemos el suegro y la suegra, muy semejante el nombre en portugués y español. Pero tenemos en español aquí el yerno y la nuera. En portugués también tenemos dos nombres para esto, ¿sí? Que también no decimos el yerno y la yerna, no, es el yerno y la nuera, ¿sí? Y tampoco es la nuera y el nuero, no, por amor de Dios, así no decimos. Decimos el yerno y la nuera. Entonces, yo estoy casada y soy la nuera de mis suegros, ¿no? Y mi marido es el yerno de mis padres. ¿Está claro? Es la misma relación en portugués y en español. Tenemos entonces aquí una cosa curiosa, que es el consuegro y la consuegra. Este tipo de relación no conozco en portugués, por lo menos en Brasil. No sé si existe en algunas partes porque pues Brasil es muy grande, ¿no? Entonces no sé decir si hay en otras partes de Brasil, pero en las regiones de Brasil que conozco no he escuchado hablar de esto. Sería lo siguiente. Yo estoy casada y tengo mis suegros, ¿sí? Los padres de mi marido. Entonces, los padres de mi marido y mis padres, directos, mis padres, ¿no? Serían entre ellos consuegros, ¿sí? Entonces, mis suegros, los padres de mi marido, y mis padres, ¿sí? Son entre ellos, son como consuegros, ¿sí? Pues si alguien sabe cómo se dice eso en portugués, si existe en portugués, que por favor me comente, porque de verdad que no sé cómo se dice. Pues el padrino y la madrina también es algo muy semejante en portugués y español, sí, pero cuidado, el padrino y la madrina en español, ¿vale? El padrastro y la madrastra, ahí cuidado con las R's que hay, madrastra y padrastro, ¿sí? Esta R existe. Y el hermanastro y la hermanastra. Mira, si el padrastro es el hombre que está casado con mi madre y si mi madrastra es la mujer que está casada con mi padre, si mi padrastro o si mi madrastra ya tenían hijos antes de casarse con mis genitores, ¿no? Con mi padre o con mi madre, el hijo de mi padrastro o el hijo de mi madrastra será mi hermanastro, ¿sí? Hermanastro también se dice como medio hermano. Vaya, de nuevo las motos, pues aquí hay muchas, perdón. Entonces, el hermanastro o el medio hermano es sinónimo. Sí, en portugués tenemos más la costumbre de utilizar medio hermano, ¿no? Pero es lo mismo, hermanastro o medio hermano, ¿sí? Y ahí tenemos referente al padrino y la madrina. Si tengo un padrino o si tengo una madrina, yo soy su ahijada. Ahijada y ahijado es la persona que tiene padrino y madrina, ¿sí? Viene aquí entonces el novio, la novia, el prometido, la prometida. Pues esto puede causar un poquito de confusión respecto a portugués y español, por lo menos en Brasil, ¿no? Pues el novio en español no es la persona necesariamente con quien vamos a casarnos en este momento, que ya estamos ahí en una relación oficial para casarnos. No, el novio y la novia es alguien que tenemos una relación de cariño, de afecto, de amor, que estamos conociéndonos y si eso sigue adelante, por supuesto, podremos casarnos, ¿sí? Pero no es nada oficial, digamos así, ¿vale? Entonces estamos enamorados, pero no estamos prometidos, es decir, que no estamos ahora, no tenemos la unión oficial para casarnos, no estamos, esto no es nada oficial que ya vamos a casarnos, ¿sí? El prometido sería un paso más allá para después de novios seríamos prometidos y después seríamos marido y mujer,
¿Sí? Entonces, esto sería más o menos así en español. Por supuesto que hay varias maneras de decir esto y no todos los países hispanohablantes adoptan este tipo de nomenclatura. ¿Sí? Entonces, que esté claro que todo lo que estoy hablando aquí se suele comprender en gran parte, en la gran mayoría de los países hispanófonos, ¿no? Pero no es necesariamente así en todos los países y por supuesto hay mucho más vocabulario que esto, ¿sí? Pero es una manera para que podamos comprender también con lo que usamos en portugués, ¿sí? Entonces, el novio y la novia son dos personas que se quieren, pero que no necesariamente van a casarse porque se están conociendo y quizás alguna vez se casen, ¿sí? Y ahí entonces tenemos una pareja, dos personas, un matrimonio, dos personas, matrimonio son dos personas, ¿sí? No es una celebración, no es una fiesta, son dos personas que se quieren, forman un matrimonio o una pareja. Y estas dos personas que se quieren, este matrimonio, esta pareja, pueden que sean novios, prometidos, marido y mujer, ¿sí? ¿Tranquilo? Pues si no está claro, de nuevo, hay que buscar al diccionario porque para esto están los diccionarios, ¿sí? Tenemos entonces aquí el hijastro. Pues si tengo un padrastro, una madrastra y un hermanastro, pues tenemos también los hijastros. Porque si yo estoy casada y mi pareja, ¿sí? Y mi matrimonio tiene un hijo, este hijo de mi pareja será mi hijastro, ¿sí? Mi hijastro si es un niño y mi hijastra si es una niña, ¿no? Y también tenemos como sinónimo entenado. El entenado o la entenada es el hijo de mi pareja. No es mi hijo de sangre, es el hijo de mi pareja, pero ahora pertenece a la familia como mi hijastro o mi hijastra, mi entenado o mi entenada. En portugués, por lo menos en Brasil, utilizamos una palabra muy semejante a entenado y entenada, ¿sí? Pero es sinónimo hijastro o entenado. Uf, ojalá esté claro, ¿sí? Seguimos aquí entonces. Para el estado civil, como he dicho, es usual que digamos que estamos, ¿sí? Casado, divorciado, separado, divorciado, separado, a veces no hay más diferencias entre una palabra y otra, eso es referente a las cuestiones legales de cada país, de cada cultura, entonces que no estamos casados, ahí en algunos países todavía estamos o divorciados o separados o no hay diferencia entre ambas palabras, pero las dos quieren decir que ya no estamos más casados, ¿sí? Pero si estamos solteros, significa también que no tenemos pareja, ninguna, ¿sí? Y que tal vez nunca la tuvimos, pues no sé, ¿sí? Y si estamos viudos, viudo, es así, no tenemos pareja, no tenemos ninguna otra persona. ¿Pero por qué? Porque esta persona ha fallecido, esta persona se murió. Por eso estoy viuda, si soy mujer, o viudo, si soy hombre. ¿Vale? Pues seguimos. Algunas curiosidades respecto a los nombres y los apellidos de esta cosa de familia en España más específicamente. Puede que en algunos países hispanohablantes también se utilice de esta forma y sé que es muy usual en otros países. En Estados Unidos también se puede utilizar así y en varios países de Europa, algunos países de Asia. También se usan relaciones semejantes a esta. Pero en Brasil no es usual que lo hagamos, ¿sí? Por lo menos no es lo más usual. Entonces es algo un poquito diferente. Se refiere a los apellidos de familia, ¿sí? ¿Cómo nos referimos a una familia entera o a una pareja, ¿sí? A un matrimonio? Normalmente se puede utilizar por el apellido del hombre. Si es una pareja que está compuesta por una mujer y un hombre, entonces ahí tenemos como referirnos a esta pareja, a este matrimonio, por el apellido del hombre, ¿sí? O a todo su núcleo familiar, a toda su familia directa, como también el apellido del hombre, no de la mujer, ¿sí? Pues déjame explicar entonces, aquí voy a leer para que quede un poquito más claro. En España, cuando se habla de un matrimonio, matrimonio es pareja, ¿sí? Dos personas que se quieren son un matrimonio, ¿sí? Dos personas que se quieren son una pareja. Cuidado, matrimonio no es la celebración, no es la fiesta. La fiesta es la boda, el casamiento, ¿sí? Pero no el matrimonio, por lo menos en gran parte de los países hispanohablantes, ¿vale? Pues entonces, cuando se habla de un matrimonio, se usa el apellido, es decir, el nombre de familia del
marido. Aquí tenemos como ejemplo Varela. Varela es el nombre del hombre, ¿sí? Sería el nombre de familia, el nombre familiar del hombre, de la relación. Entonces, se utiliza para referirse a la pareja, para referirse al matrimonio, el apellido masculino, ¿sí? Y se dice entonces que son estas dos personas los señores Varela o los Varela, simplemente, ¿sí? Son los Varela y aquella pareja, aquel matrimonio, pues son los Varela, son los señores Varela. Se refiere esto a ambos, ¿sí? Pero las mujeres cuando están en su trabajo o para asuntos burocráticos, para documentos, de lo que sea, ahí se mantiene su propio apellido. Yo soy soy Erika Ciarlini, soy la Ciarlini, ¿sí? Entonces ahí es mi apellido y mantengo para mi trabajo, para la firma de documentos, también se refiere a mí como la Ciarlini, ¿sí? Entonces es algo que en este momento no voy a perder mi propio apellido, pero cuando estoy junto a mi pareja, ahí sí decimos entonces que aquella pareja son los Varela, ¿sí? Por ejemplo. Sin embargo, no obstante, ¿sí? Hay por otro lado, que es lo mismo que significa sin embargo, ¿no? Las personas que conocen más al marido, ¿sí? Cuando hablan del matrimonio, cuando hablan de la pareja, utilizan el apellido del marido. Entonces, por ejemplo, yo soy la señora Varela o la señora de Varela, aunque yo sea una mujer y tenga mi propio apellido, mi propio nombre de familia, pero aún así, si la persona conoce más a mi esposo, va a referirse a mí como siendo la esposa. Entonces soy la señora Varela o la señora de Varela, ¿sí? Pero las personas que conocen más a mí, aunque sean mis amigas más directas, esas personas no van a referirse a mí por mi apellido de familia, sino a mi apellido de casamiento. Entonces, pero mi apellido masculino que viene de mi marido. Por eso sigo siendo la señora Varela o la señora de Varela, aunque sean mis amigos personales. Cuando se refieren a mi pareja, ¿sí? Cuando se refiere a mí y a mi pareja, cuando se refiere a nosotros dos, aquella es mi amiga, es la señora Varela, que van a referirse así a mí, aunque me conozcan más a mí. ¿Está claro esto? Pues ojalá esté claro, ¿sí? Entonces ahí es algo que la mujer en este momento no se va a referir nunca por su propio apellido de familia, sino por su apellido de boda, por su apellido de casamiento masculino, ¿sí? Entonces es algo que no solemos utilizar en Brasil, pero que se suele utilizar en varios países, ¿sí? Seguimos aquí, pues... ¡Qué maravilla, profe! Un verbo más, ¡qué felicidad! Pues ya sé que estáis muy felices porque es algo que sé que amáis, que son los verbos, ¿verdad? Traigo entonces un verbo irregular más. Traigo a vosotros el verbo traer. Pues es esto. ¿Y cómo conjugamos? Yo traigo, tú traes, él trae. Nosotros traemos, vosotros traéis y ellos traen, ¿sí? Cuidado con esto. En pretérito imperfecto de indicativo, el verbo se conjuga de manera regular y se conjuga que yo traía, tú traías, él traía, nosotros traíamos, vosotros traíais y ellos traían. Vaya, profe, traía. Ojo, ojo, traía en español no es lo mismo que en portugués, ¿sí? Entonces, en español, traía es del verbo traer. Yo traía muchas cosas cuando venía a casa de mi madre. Yo traía un montón de cosas, un montón de regalos para mi madre cuando venía a su casa, ¿sí? Esto es traer. Cuando hacemos una trampa, un engaño o cuando estamos tratando de manera no muy correcta a una persona, que decimos una cosa y hacemos otra, estamos traicionando a esta persona, ¿sí? Entonces, traicionar es esto, no es traer, ¿sí? Entonces yo traía a mi marido cuando venía a casa de mi hermana. Pues traía a mi marido significa simplemente que mi marido venía junto, ¿sí? Entonces eso es traer. Cuidado con eso, que es un falso amigo respecto a portugués, ¿vale? Pues en pretérito perfecto simple el verbo es también muy irregular. Yo
traje, tú trajiste, él trajo, nosotros trajimos, vosotros trajisteis y ellos trajeron. Ellos trajeron todo el material que necesitaban, ¿sí? Entonces, traer se conjuga como trajeron, trajiste, traje, ¿no? Cuando estamos conjugando en pretérito perfecto simple, ¿sí? De indicativo. En futuro es regular. Yo traeré, tú traerás, él traerá, traeremos, traeréis, traerán, ¿sí? Y en condicional también se conjuga igual. Traería, traerías, traería, traeríamos, traeríais, traerían, de manera regular. En subjuntivo también será irregular. Que yo traiga, que tú traigas, que él traiga, que nosotros traigamos, que vosotros traigáis y que ellos traigan. Que vosotros traigáis los ejercicios es muy importante para la próxima clase. ¿Sí? Entonces, cuidado con esto que se conjuga muy diferente en portugués y español. ¿Sí? En pretérito imperfecto de subjuntivo también es muy irregular, así como el pretérito perfecto simple. Entonces, si yo trajera, si tú trajeras, si él trajera, si nosotros trajéramos, si vosotros trajerais, si ellos trajeran, ¿sí? Si él trajera los ejercicios listos, si él trajera los ejercicios preparados, estaría mucho mejor, ¿sí? Entonces, trajera, sí, es esto, de verbo traer, ¿vale? Con el otro, la otra terminación también, si yo trajese, si tú trajeses, si él trajese, si nosotros trajésemos, si vosotros trajeseis y si ellos trajesen, ¿vale? En imperativo se conjuga como cualquier imperativo afirmativo, ¿no? Sacando de presente de indicativo y de presente de subjuntivo. Trae tú, traiga usted, traigamos nosotros, traed vosotros, traigan ustedes, traigan todo lo que necesitan. ¿Sí? Entonces ahí sería así en español. En infinitivo entonces es traer, el gerundio es trayendo, con esta Y, trayendo, ¿sí? Y el participio es traído. Traído es el participio de traer, ¿vale, amores? Cuidado, él había traído muchas cosas, ¿sí? Él había traído a mucha gente a esta fiesta, ¿sí? Por amor de Dios, traído no es traicionado. ¿Sí? Y se conjugan sus compuestos igual que el verbo traer. ¿Vale? Aquí entonces tenemos dos ejercicios. El primer ejercicio es para completar con los parientes y aquí hay unos dibujos refiriéndose a las cuestiones de las personas que están aquí y es para que se complete este pequeño texto hablando entonces de la relación entre estos parientes, cuáles serían entonces las relaciones entre ellos. Y por fin, el ejercicio número 2, hay simplemente una página en blanco con un dibujito de un árbol. ¿Por qué? Porque aquí estoy hablando del árbol genealógico. Vaya, profe, ¿qué es un árbol genealógico? Pues árbol genealógico es el nombre que se da al dibujo, a la representación gráfica que hacemos de nuestros parientes. ¿Sí? Es decir, ¿cómo vamos a poner en un dibujo representando quiénes son mis abuelos, mis padres, mis tíos, mis hermanos, mis sobrinos, mis nietos, sí, entonces este tipo de cosas de relación entre los parientes para que esto esté claro en un dibujito. Hay formas de hacer esto, ¿sí? Cómo se hacen entonces un árbol genealógico. Esto infelizmente es un ejercicio que es para que sea hecho en vivo y por el vídeo de YouTube no será posible, pero si buscáis a internet vais a encontrar un montón de formas de hacer los árboles genealógicos. Yo normalmente pido a mis alumnos que hagan solamente desde sus abuelos hasta su propia generación o si tienen hijos o nietos, pues que se pueden hacer a generaciones más adelante, pero es una manera de representar de manera gráfica a los parientes de nuestra familia. ¿Sí? A veces es algo muy confuso si la familia es muy grande como la mía, por ejemplo, entonces a veces es dificilísimo hacerlo, pero ahí reducimos y hacemos lo que sea más fácil para que la representación esté más clara. ¿Sí? Pero pues, por hoy es todo. Ojalá os tengáis divertido, ¿sí? Y que podamos vernos en un próximo encuentro. Un besito y hasta pronto.